Dios te bendiga, joven. Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast y en esta serie que llevamos continuación, un mensaje a las iglesias, un mensaje para ti. Hemos estado aquí otra vez, otro mensaje que te traemos y Mario tiene algo que decirte esta noche. Amén. Esperamos que nuevamente sea de bendición para tu vida y hoy vamos a hablar de la carta hacia la iglesia de Pérgamo. Nuevamente hemos visto ya con la iglesia de Éfeso, de Esmirna, que todas las cartas tienen una estructura. En este caso sí cumple con todas, o sea, como la pasada no tenía una exhortación y en esta sí lo tiene, entonces tiene la presentación, podríamos decir el elogio, la exhortación, la advertencia y al final la promesa que da nuestro Señor Jesucristo a todas las iglesias que se permanezcan fieles. Entonces vamos a hablar de esta iglesia de Pérgamo y vamos a presentar o a dar una introducción de esta iglesia. Ahorita, qué nos puedes decir al respecto de la iglesia de Pérgamo? Así es, pues como ya saben, al inicio vamos a dar una descripción también de algo general de la iglesia, donde está ubicada, algo geográfico y también parte de su economía, cultura, etcétera. Y nosotros tenemos aquí que la iglesia de Pérgamo estaba situada a 80 kilómetros al norte de Esmirna, que fue la que vimos la semana pasada. Tenemos que era una ciudad de comercio, que era como que esa ruta de intersección entre el Imperio Romano y el Oriente. Por lo tanto, este tránsito o este manejo que había entre el comercio daba que en esa ciudad había una mezcla de la cultura tanto griega como oriental. ¿Qué otra característica tenía la ciudad? Que va a ser importante que lo sepamos para poder entender el mensaje que se le da a la iglesia. Es que esta ciudad era un centro de culto al emperador romano y tenía un gran altar para Zeus, donde el pueblo pues realmente ofrecía sacrificios, etcétera. También tenemos que en la parte cultural, que era una ciudad en ese tiempo que se consideraba moderna, era centro de cultura, de educación. Dice que ellos llegaron a contar con una biblioteca de 200,000 volúmenes, entonces realmente era una ciudad muy importante, que más adelante vamos a ver otras características, pero también actualmente es una de las ciudades que también se encuentran en Turquía. Y pues ahí también, dato curioso, dice que ahí fue donde se inventó el pergamino. Pérgamo, pergamino. Muy buen dato. Y pues, ajá, y entonces ya con esto damos entrada. Si ustedes lo ven, era un centro comercial, era una ciudad importante, tenía mezcla de culturas, tenía muchas cosas que nosotros podemos decir era una ciudad importante realmente, pero pues había algo para la iglesia que estaba en esta ciudad. Javi, Mario. Mario. Bueno, al final era en toda la descripción una ciudad o capital o lo que era una ciudad grande, muy idólatra también, y y había varias situaciones ahí que ahorita vamos a comentar. Entonces, en esta carta, especialmente a la iglesia de Pérgamo, comienza con la presentación que dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, nuevamente Jesucristo se presenta de una manera diferente. Ahora dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esto quiere decir, por aquí lo tengo, dice que salía de su boca, la espada de 2 filos que salía de su boca simboliza el poder de la palabra de Dios. También hay alguna referencia que dice que así como los romanos usaban la espada como señal de autoridad y juicio, Jesucristo también muestra su espada aguda de 2 filos, que representa también su suprema autoridad, la suprema autoridad de Dios y su juicio. Por lo tanto, también vemos lo que decía de que simboliza el poder y autoridad de la palabra de Dios. Me recuerda al versículo de Hebreos capítulo 4 y versículo 2, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, nuevamente en esta presentación se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos puedes decir al respecto del elogio, Javi? Bueno,
para antes de poder adentrarnos un poquito en el tema, bueno, si quieren les leo el versículo, es el versículo número 13, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pues como decíamos, Pérgamo era una ciudad muy idólatra y decían ahorita, ellos tenían un altar a Zeus y a muchos dioses más. Se cree que la referencia hacia el trono de Satanás era porque ellos adoraban especialmente también ahí al dios de la medicina. Entonces el símbolo o la figura con la que ponían a ese dios era una serpiente. Entonces ellos decían, bueno, está haciendo referencia a que como adoran a la serpiente, adoran a Satanás. Pero yo quisiera hacerle unas preguntas a ustedes, un poquito fuera de tono, perdón, de tema, pero lo vamos a entrelazar. Quiero que cuenten así muy breve, alguna vez que hayan tenido una experiencia de mucho, mucho miedo. Y pues cuándo fue, qué pasó, qué estaba aconteciendo en ese momento. Mucho miedo. Mucho miedo. Muy buena pregunta. No vayan a salir. Cuando fui a la No, casa del nunca terror tengo en Bosque miedo. Mágico. ¿Miedo en qué manera? Mira, bueno, yo cuento una rápido. A ver, va. Sí. Cuando en el 2010 se recuerdan muy fuerte la delincuencia, Sí. a mí me tocó estar en medio de una balacera. Yo estaba muy chiquito, tenía 11 años. Sigo estando chiquito, tengo 17 apenas. Pero en ese momento yo dije, o sea, aquí puedo quedar. O sea, aquí puede quedar mi vida. O sea, tengo 11 años y puedo llegar a morirme en este momento. Pero ustedes en qué momento, o sea, yo tenía mucho miedo, yo sabía que cualquier cosa en falso que hubiera pasado ahí, ya no vivía yo. Uf. La única que recuerdo, así que yo recuerdo que tuvo miedo, pero que también siento que fue parte de mi conversión, o no sé cómo decirlo. Fue en un lugar de esos que iba antes que me convirtiera, muy malo eh, y muy de madrugada. La verdad, volteé a ver a mi alrededor y veía tantas personas pasar que yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y empecé a tener miedo demasiado, o sea, aquí puede quedar mi vida. Recuerdo que en ese momento Dios me hizo sentir, como ya lo venía haciendo días antes, tu lugar no es aquí, tu lugar no es aquí, arrepiéntete. Entonces, en ese momento donde yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Comencé a ver y dije, aquí puedo quedar mi vida y mis papás qué van a decir o qué dolor van a sentir. Entonces, yo estaba muy atemorizado, pero como te digo, yo siento en lo personal que fue parte fundamental en ese momento donde Dios me dijo, tu lugar no es aquí, sino conmigo, ¿verdad? ¿Ahorita? Pues así alguna que me acuerde, la de Bosque Mágico, dijiste que no. Este, pues también a nosotros también nos tocó en ese tiempo de la delincuencia una ocasión que tocó semáforo en rojo y me acuerdo que estábamos en el carro mi hermana y yo y de ahí de repente vimos que el de adelante se bajó, dejó las puertas abiertas y él empezó a correr y nosotros pues no entendíamos por qué, porque era cuando iba iniciando. Y después que él sale empezaron a salir pues hombres armados, pero pues de los mismos del ejército, y yo me acuerdo que esa vez también fue así como que, ay, ¿qué está pasando? No sabías si en ese momento iba, como dices tú, si iba a desatar algo más, y entonces como que no estamos haciendo nada malo, ¿verdad? Pero nunca sabes en qué momento, o eran cosas que realmente no te esperabas, entonces eso sí me recuerdo que causó un poco de miedo, Bueno, poco. poco. Pero en esos momentos yo te cuento acerca de mi experiencia. Yo sabía que esa situación que estaba pasando no era conmigo, pero pudo haberme traído una consecuencia a mí. Y yo cuando leía este pedazo, en el pedazo dice, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas fue alguien que desapareció y pues fue muerto, ¿verdad? Y era una ciudad muy difícil para poder seguir el evangelio. Imagínate en medio de una ciudad idólatra, poder seguir el evangelio y ser fiel a Cristo, pues sabemos que en otras partes o en otras ciudades los llevaban hasta los anfiteatros con leones y los despedazaban vivos y los mismos cristianos morían cantando, morían alabando a Dios. Y yo decía, bueno, en ese momento que yo tenía mucho miedo, no era una guerra contra mí,
pero en los de Pérgamo sí, era una guerra directa contra ellos del enemigo acerca de cómo ellos seguían a Cristo. Y no quiero yo imaginarme el miedo que ellos sentían en ese momento. Y es que mencionábamos la semana pasada, o el lunes, si lo vieron, que grabamos ahí el de hacia la iglesia de Esmirna, veíamos la persecución que estaba sufriendo la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Veíamos que no temieran y que iban a ser algunos encarcelados. Entonces, si queremos a lo mejor entender un poco de lo que estaba viviendo la iglesia de Pérgamo en persecución y en la idolatría que habría en la ciudad, era mucho más mayor que la que había en la iglesia de Esmirna. Sí. O sea, por lo tanto, la persecución que estaban sufriendo acá no era solamente que habían llegado a la cárcel, sino que a uno, el que aquí se refiere, que es Antipas, ya había muerto a causa de su fe. O sea, ya había muerto alguien por ser fiel a Dios, aún a pesar de todas las cosas. Por lo tanto, dice, ni aún, aunque él murió por la fe, ni aún así me negaste o ni aún así tuviste a lo mejor temor, ¿verdad? Así es, y esa es totalmente la esencia del elogio, de estás en medio de una situación de una ciudad idólatra, una ciudad que no va conforme a mí, sino que adora a Satanás. Imagínate que alrededor de aquí de tu casa o de tu iglesia tengas, bueno, como en mi caso, en mi templo, a la vuelta está una iglesia católica y a otras 3 cuadras está una iglesia que, pues, no voy a decir marcas, pero es muy, muy contrario a la palabra de Dios. Dices, imagínate tenerlos rodeados y que te estén buscando para apresarte, para matarte, para hacerte daño. Pero el elogio que Dios les decía es, a pesar de todo eso, a pesar del miedo que puede infundirte, tú no has negado mi fe y has retenido mi palabra. Entonces es el elogio que el Señor les da, que han permanecido fieles a pesar de cualquier situación que se les presentó. Y pues como tener miedo es de humanos, pero ellos mantuvieron la fe en Dios y Dios los cuidaba en todo momento. Y de ahí pasamos a una parte que es el reproche, que ahorita quiere comentarnos de eso. Así es, en la iglesia que vimos anteriormente, nosotros vemos que el Señor le hacía un reconocimiento y hasta ahí se quedaba, solamente una advertencia de que ellos siguieran, perseveraran, pero vemos aquí en Pérgamo que aunque realmente es algo bueno, nuestro Señor Jesucristo les dice algo que bueno, ¿no? Que ellos, aún cuando estaban en medio de esta situación, dice también la historia que a Pérgamo se le consideraba como el guardián principal del templo de culto al emperador. Entonces realmente el paganismo y todo lo que ellos tenían era realmente estar en medio de lo más difícil. De hecho, respecto a Antipas se menciona que él se negó a adorar al emperador y fue motivo por el cual él fue muerto. Realmente esa historia vemos que no se menciona en la Biblia, pero su presión que ellos tenían alrededor, como algunos países a lo mejor del otro lado del mundo, que hay sus dioses, tienen sus altares, o como también le pasó en aquel tiempo a Daniel y a sus amigos, que se les obliga a adorar al Dios de aquella tierra. Entonces ellos resistían, a pesar de que estaban prácticamente en lo que se llamaba el trono de Satanás. Había algo bueno, que decían que ellos retenían el nombre y que no habían negado su fe, pero, aquí viene el pero, ¿verdad? Hasta ahorita estaba todo muy bonito, y en Apocalipsis 2, 14 y 15 les dice algo importante: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Si nosotros recordamos esto respecto a los nicolaitas, ya los habíamos escuchado, a lo mejor ahorita Mario nos va a ayudar con un comentario, pero prácticamente, decíamos ahorita, ellos tenían ahí, nuestro Dios tenía unas pocas cosas contra ellos, y es que ellos habían tenido a personas que retenían esta doctrina de Balaam. Y si nosotros queremos saber un poco más de esto, a qué se refería, pues tendríamos que irnos al libro de Números, donde nosotros recordamos esta parte de la historia del pueblo de Israel cuando ya había salido de Egipto y que empieza a pasar por ciertas ciudades y llegan a Moab, y el rey de Moab, Balac, él busca a este profeta, a este hombre que se dedicaba a esto, para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? Él realmente obedeció a Dios, nuestro Dios de alguna forma trataba con él, entonces él se negó realmente
a decir alguna maldición contra el pueblo de Israel porque reconocía quién era su Dios. Pero entonces, en todas estas ocasiones que él no pudo decir maldición contra ellos, al final de esos capítulos, él solamente le dice al rey Balac pues que no va a poder, que ahora él se iba a regresar, pero le dijo algo: yo te indicaré lo que hay que hacer con este pueblo. Y hasta ahí se queda la historia, ya no nos habla más, pero después nosotros encontramos que el pueblo de Israel se empezó a mezclar con el pueblo de Moab. Ellos empezaron a fornicar con las hijas de aquel pueblo, empezaron a inclinarse a sus dioses, empezaron a comer de lo sacrificado, y esto sabemos que era algo que no era agradable a nuestro Dios. Y más adelante, cuando se habla sobre la guerra contra Madián, se dice, y el Números 31:16 nos dice: "He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causas de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor". ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿cuál era la doctrina de Balaam? Aparentemente Balaam no hizo nada malo, obedeció, pero él hizo una táctica para hacer caer a Israel. ¿Y qué hizo? Tentarles, que ellos se mezclaran, a lo mejor sutilmente empezarse a mezclar hasta que ellos poco a poco se separaran del servicio a nuestro Dios. Y vemos cómo en aquella ocasión fue así, y en ese tiempo era lo que pasaba, eran los que tenían esa doctrina de Balaam, que poco a poco los dejaban ellos mezclarse con la iglesia, y poco a poco tal vez les mostraban de que mira, haz esto, este ritual, hasta que probablemente los apartaban. Y en ocasiones es cierto, como cristianos entre los mismos cristianos puede haber diferencias, pero hay cosas que no se ponen a discusión, y una de esas cosas es cuando nosotros hablamos sobre pecado. La Biblia nos dice perfectamente en el libro de Gálatas cuáles son los pecados, cuáles son las obras de la carne. Cuando hablamos aquí de la idolatría, de la fornicación, de todo esto, sabemos que eso no es algo que nosotros pongamos como que, sí se puede, pues vamos a mezclarlos. Y bien es cierto que en el libro de Jeremías nos dice también la Biblia: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Y qué era lo que estaba pasando en esa situación? Era esto: empezaban a mezclarse poco a poco hasta lograr que ellos se separaran de nuestro Dios. Y la Biblia nos habla en otras 2 ocasiones de Balaam, que tanto en Pedro como en Judas, sobre los hombres que hicieron lo que quisieron en las vidas. Pero entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como en esta iglesia, sobre esto, de las situaciones que a lo mejor como ellos habían retenido o habían dejado entrar a esas personas que probablemente aparentemente decían: sí, yo estoy con ustedes, pero no dejaban de hacer las otras cosas e incitaban. Y cuántas veces a lo mejor en comparación con nosotros pasa esto, ¿verdad? Que a lo mejor por ejemplo en México, cuántas festejos a lo mejor en cuanto respecto a la idolatría, lo que nosotros conocemos nuestro país, que es muy claramente en noviembre con el Día de Muertos. Entonces a veces decimos: no, pues no es malo, empezamos a participar, entonces que tú dices es cultura, pero sutilmente ese tipo de rituales, si nosotros participamos, pues pueden dañar nuestra vida. Y eso hablando en cuanto a la idolatría, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas también nos ofrece a lo mejor nuestra sociedad actual? Que el pecado sexual, a veces nos vamos a lo mejor al extremo, pero también, por ejemplo, el engaño, la mentira, la división, el chisme, eso también, el robo, que, ándale, que podemos decir, pues no es que tiene de malo, podemos participar, pero empezamos a mezclar. Y ya decíamos hace un momento que realmente hay cosas que no se ponen a discusión. Tal vez podemos decir: oye, en la iglesia, ¿en qué momento levantas la mano? ¿En el coro o en la estrofa? Bueno, eso, pero cosas que no se discuten, como esto es pecado, y es pecado aquí, en China, en todo el mundo, hasta el último. Entonces ahí no se discute. Entonces esto era lo que nuestro Dios tenía contra ellos, que ellos estaban dejando entrar, y aunque ellos habían retenido hasta ese momento su fe, estaba en un peligro, y por eso nuestro Dios les hacía esta alerta, que ellos tenían que dejar que ellos entraran. Y los nicolaitas, habíamos escuchado que eran hombres que acomodaban su fe de acuerdo a que ellos querían seguir disfrutando de algunas prácticas también paganas. Entonces ellos decían: bueno, sí soy, pero puedo seguir haciendo esto. Entonces eso era lo que el Señor tenía contra esta iglesia, que estaba en riesgo de probablemente caer si ellos no dejaban esto. A pesar de todo,
ellos no toleraban el pecado, tal vez estaban bajo mucha presión, pero ellos seguían haciéndolo. Y en nuestros días, ¿qué es lo que también nos ponen mucho referente a eso cuando te dicen, ten la mente abierta, Mario? O sea, acepta. No Y es seas cierto, cuadrado. ajá, no seas, mira, esto es lo moderno. Y es cierto, nosotros podemos, lo que podemos aceptar o escuchar a una persona, podemos orar por la persona, amar por la persona, tolerarla, pero lo que no vamos a tolerar es su pecado, es la acción que ella realiza. Claro que por amor de ellos nosotros oramos, nosotros les hablamos, pero nunca quiere decir que por esa razón nosotros vamos a tolerar y decir, bueno, está bien, sigue así, sigue tomando, sigue robando hasta que ya tú lo quieras dejar. No, el pecado es pecado. Mario, ¿algún comentario? Sí, lo que decías me llamó la atención de que mencionabas poco a poco, ¿verdad? Si vamos al libro de Números y vemos la historia de Balaam, si leyéramos un capítulo de su primera historia, pensaríamos que se convirtió y que estaba haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero después vemos que no era así. ¿Por qué? Porque empezó a inducir. También hay un capítulo menciona hacia la fornicación y hacia adorar a otros ídolos, y empezó ahí a inducirlos a que pecaran. Ahora, mencionaban también, menciona la palabra de Dios, que hablaba de los nicolaitas, dice, también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, hablábamos de ellos en la iglesia de Éfeso, y que decíamos, eran creyentes que no daban, por decir todo, ¿verdad? Ellos querían ser creyentes, pero siempre me pasa, satisfaciendo sus deleites de la carne, ¿ok? Y vuelvo a repetir, ellos eran creyentes, pero no querían, ¿cómo lo puedo decir? Tal vez convertirse de una manera total, porque ellos querían aún satisfacer aquello que les gustaba, ¿verdad? Como decíamos y veíamos ahí, la fornicación, la adoración a los ídolos, perdón, es que se me olvida pegarme el micrófono. Entonces, al final aparentaban algo, pero sus obras ahí permanecían que era el pecado, ¿ok? Entonces, esa apariencia les inducía poco a poco a hacer el mal, y poco a poco a hacer el mal. Tan poco a poco que nunca se dieron cuenta, o tan poco a poco que nunca nosotros nos dimos cuenta que permitimos que entrara eso que nos hacía mal, y cuando ya nos dimos cuenta, estábamos hundidos en ello. Por lo tanto, ahorita, como decía Norita, hey, no seas de la mente cerrada, ¿verdad? Sino abre tu mente, permite esto. Mira, todo el mundo lo hace. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? No está mal. Y nosotros, no está mal, ¿verdad? O hazlo y después lo dejas de hacer y ya, ¿verdad? Y lo tomamos como sí, ¿verdad? No pasa nada, vamos a darle, ¿verdad? Diríamos. Pero necesitamos cuidarnos de todo esto. Y decían ahorita algo muy cierto, puede haber algunas cosas en discusión, pero lo que no se discute y no aceptamos es el pecado. Tenemos que establecer entre nosotros y que nuestra convicción esté totalmente hacia Dios, y que no permitamos a aquellos que quieran inducirnos algunas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Todo lo que nos digan, pasémoslo por el filtro de la palabra de Dios. Si no pasa por el filtro de la palabra de Dios, lo tomamos y a la basura. Si pasa por el filtro de la palabra de Dios, lo ponemos por obra, Así es. ¿verdad? Y hay que ser cuidadosos porque decíamos, cuando hablamos de la doctrina de Balaam, no estamos hablando de gente de fuera, mal, o sea, gente totalmente que tú digas, pues es que sabemos identificarla, que está mal, sino estamos hablando que Balaam en un inicio, como lo comentábamos un momento, él aparentó, realmente él escuchó, él dijo lo que Dios quería que dijera. Entonces a lo mejor muchos de nosotros decíamos, no, pues decía Mario, podemos pensar que él ya estaba del lado de ellos, pero aún así él fue el que puso la idea, o el que incitó a cómo podían acercar al pueblo de Israel. Tal vez él no los maldijo en su momento, pero sí dijo, mira, llegales por aquí, las mujeres los van a apartar, los van a llevar a sus ídolos, los van a llevar a apartarse de su Dios, y así fue. Y realmente lo que pasó al pueblo en aquel tiempo fue difícil, pero ellos regresaron. Entonces nosotros, qué importante es que sepamos identificar, porque dice aquí que ellos, algunos miembros en su iglesia, habían dejado que estas personas entraran, que no eran realmente auténticas,
estaban empezando a mezclar ciertas cosas que podemos decir, pues es que no es tan malo, pero entonces tenemos que tener mucho cuidado. Decíamos ahorita, el pecado es pecado y eso es algo que no está en discusión y que no podemos tolerar las acciones. Decíamos a las personas, nosotros tratamos de llegar a ellas, pero cosa que no vamos a ceder o que no vamos a dejar entrar es esta parte del pecado, llámese como se llame cualquier tipo. No vamos a ceder ni aún habiendo persecución, como les dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en ese elogio que les da. Pero bueno, para no extenderme con un comentario más profundo, vamos a pasar al reproche. Bueno, no, estábamos en el reproche, a la advertencia, ¿verdad? Que les da Jesucristo a la iglesia de Pérgamo y les dice de esta manera: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El deber inequívoco de la iglesia de Pérgamo era combatir las falsas doctrinas que surgían entre ellos. Como decían ahorita, no era de alguien de fuera, era entre ellos que surgían algunas falsas doctrinas y que ellos mismos invitaban a hacer algunos actos inmorales o actos que satisfacían la carne. Por lo tanto, la iglesia de Pérgamo tenía que combatir todas estas cosas que mencionábamos, pero tenía que arrepentirse. Si no, como dice aquí lo que leíamos, si no, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por lo tanto, si ellos no se arrepentían, vendría el juicio de parte de Dios. Al principio decíamos que aquella espada aguda de dos filos mencionaba el poder y la autoridad de parte de Dios para juzgar. Por lo tanto, si ellos, vuelvo a repetir, si ellos no se arrepentían, vendría el juicio de parte de Dios. Por lo tanto, qué importante era que ellos comprendieran este mensaje y decir, ¿sabes qué? Si estamos permitiendo esto y esto y esto, Dios nos ha hablado de esta manera y no quiere que hagamos esto. Por lo tanto, arrepintámonos de aquello que hemos permitido entrar a la iglesia, de aquello que hemos permitido entrar a nuestra vida. Pidamos perdón a Dios y ahora obremos conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Es importante examinarnos. Es importante examinarnos y preguntarnos, ¿he permitido que entren costumbres del mundo a mi vida? ¿He permitido que entren ideologías del mundo a mi vida? Es importante examinarme si es profundamente importante y hacernos estas preguntas. Y si las hemos hecho y hemos permitido que entren estas enseñanzas del mundo, que nos arrepintamos delante de Dios. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Dice Primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Entonces, de ahí, después de esta advertencia, sigue la promesa hacia todos aquellos que sean vencedores y sean fieles a Dios. Así es, y pues vemos el mensaje directo, ¿no? Que le dice, arrepiéntete. O sea, es un llamado total hacia la vida del cristiano, pero lo más bonito de cada iglesia o cada mensaje que tenemos es que Dios tiene una promesa para nosotros. Y te leo el versículo número 17, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Veíamos que nos llamaba un arrepentimiento, pero decía, a ver, si te arrepientes y vences, yo tengo para ti esta promesa, te daré del maná escondido, que muchas interpretaciones y muchos han hablado acerca de qué significa, pues que nos va a dar del maná escondido. Pero la más como resonada o más nombrada es que Dios nos va a dar la providencia necesaria siempre, como el maná en su momento fue la provisión para el pueblo de Israel en el desierto. Nosotros nos vamos a sustentar todos los días en Cristo y ahora comemos en la Santa Cena, comemos de el pan vivo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es acerca de lo de la piedrecita blanca. Y hay muchas versiones o muchas interpretaciones acerca de esto, porque se dice que en los tiempos antiguos cuando la gente ganaba una competencia se le daba su medalla, su guirnalda de flores y se les daba una piedrecita blanca y en la piedrecita anotaban las cualidades de la persona. O también
cuando estaba en un juicio acerca de alguien que era reo, le daban una piedra negra si tenía condena o una piedra blanca si era absuelto de todo crimen. Y hay otra, que esta está muy bonita, ya tiré un bote de agua, que dice la piedra blanca era un símbolo de amistad. O sea, yo me acercaba con alguien y partía una piedra en dos y le daba un pedazo a él y otro pedazo a mí. Y vemos cómo, pues cada significado podemos sacar muchos temas, ¿no? de cada una de estas interpretaciones. Pero algo que llama mucho la atención es que dice que en la piedrecita estaba escrito un nombre nuevo, el cual no conoce nadie, sino aquel que la recibe. Y vemos cómo a lo mejor pues, estas interpretaciones pueden ser tanto muy ciertas como pues, a lo mejor no, pero sabemos que tenemos una nueva identidad en Cristo, que si nos arrepentimos y volvemos a Dios, Él nos va a dar una provisión total, no va a importar nada acerca del sufrimiento que tengamos en la tierra, porque Él nos va a dar nuestra recompensa en su momento, y tenemos una nueva identidad en Él, tenemos un nombre nuevo en Él, que somos una nueva criatura, pues todo lo que está en Cristo, pues es hecho una nueva criatura. Y el mensaje en general a la iglesia fue, arrepiéntete, yo te voy a dar del maná escondido, yo te voy a dar un nombre nuevo, y sé uno conmigo. Y pues es momento también de, ya se nos acabó el tiempo ahorita o no, de que podamos dar una pequeña conclusión. Y de mi parte, quisiera compartirte un versículo del libro de Job, capítulo 22, el versículo número 21. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Vemos que como está el nombre de la serie, cada mensaje a las iglesias es un mensaje para nosotros. Y el mensaje a Pérgamo fue arrepiéntete, y como hemos comentado durante todo este episodio, tenemos muchas cosas en nosotros que hemos fallado. Tal vez hemos permitido, como decían ahorita, una adoración a ciertos cultos que no nos dábamos cuenta o que no queríamos darnos cuenta que estaban mal, o tanto el pecado. Pero Dios nos llama a volver en amistad hoy con Él, y sin importar como a Pérgamo que los persiguían de muerte, tal vez ahorita gracias a Dios no nos persiguen de muerte, pero tenemos la oportunidad de volvernos a Dios y tener esa recompensa y esa promesa que Él nos ofrece. Amén. Y conclusión de mi parte para que terminen ahorita, me llamaba mucho la atención los tres significados que dabas de las piedrecitas, ¿verdad? Que decía, uno se le iba a dar, se le daba cuando alguno ganaba alguna carrera, ¿verdad? Se le daba la medalla, la corona, sí, y la piedrecita, ¿verdad? Entonces, aquel que ganaba, que vencía, así que si lo ponemos a un significado, aquel que termine la carrera, ¿verdad? Esta preciosa carrera de ser hijo de Dios, se nos va a dar una piedrecita de vencedor y de que hemos ganado, de que hemos vencido, y esa promesa que también venía hacia la iglesia de Esmirna, no sufrirá el daño de la segunda muerte. Después veíamos, aquel que recibía condena se le daba una piedra negra y aquel que no, una piedra blanca. Aquella condena que era para nosotros ya ha sido pagada por Jesucristo. Entonces hemos creído en Jesucristo y ya somos libres de esa condena y se nos ha dado una piedrecita blanca, la cual, si lo ponemos desde que aceptamos a Jesús, tenemos que cuidar con nuestra santidad. Y después la última, de amistad. Aquella enemistad que había entre nosotros y Dios a causa del pecado, ya ha sido también pagada por Jesucristo, nos ha acercado a Él a través de su obra y se ha hecho una amistad entre nosotros y Dios, la cual esa piedrecita ha sido dada hacia nosotros. Pero todo esto hacia el vencedor, ¿verdad? Tenemos que ser fieles hasta la muerte, tenemos que ser fieles a nuestro Dios en todo momento. Y ya por último de mi comentario, me llama la atención también que dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es extraño esta frase, pero algunos tienen oídos y no oyen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escuchamos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, pero no escuchamos, no entendemos lo que significa para nosotros. Por lo tanto, joven o hermano que escuchas esta palabra, vuelvo a hacerte esta pregunta: si has permitido
que entre algunos pecados, deleites, ideologías del mundo, examina tu vida, examina qué es lo que está en el trono de tu corazón y arrepiéntete, ¿verdad? Y sobre todo, no importa si viene persecución hacia nuestro país, hacia la iglesia de Cristo, seamos fieles hasta la muerte y nunca toleremos el pecado. Que Dios te bendiga de mi parte. Y por último, hoy vemos la iglesia de Pérgamo y decíamos algo importante, había algo bueno en ellos, sí. Ellos estaban reteniendo el nombre de nuestro Dios, no habían negado su fe, pero había algo, ellos habían dejado, empezaban a mezclarse o dejaban entrar estas doctrinas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez nosotros estamos en una situación como en esta, nosotros no hemos negado de ser cristianos, nosotros mantenemos nuestra postura ante las demás personas, no en la oportunidad que tenemos predicamos, pero tal vez poco a poco sutilmente hemos dejado que algunas cosas, ahora con tantas que hay a nuestro alrededor, ideologías de muchos tipos, sobre situaciones en cuanto a política, no sé, tantas situaciones que puede haber, sutilmente hemos dejado entrar o mezclar y decimos no pasa nada, no es nada malo, solamente es un pensamiento, es algo que no afecta a mi vida espiritual, pero tenemos que tener cuidado hacia esto, hacia dónde nos está llevando. Y yo por último quiero compartir contigo este pasaje que está en Jeremías 15, 19, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y de delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Qué importante es ahorita que nosotros nos aprendamos a arrepentirnos. Nuestro Dios, como a la iglesia de Pérgamo dice, arrepiéntete, da una oportunidad. En este pasaje nos dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces, lo único que nuestro Dios nos dice, aléjate de las cosas que te pueden apartar de mí y solamente que nosotros podamos, que ellos puedan convertirse a nosotros y no terminar nosotros en la situación de pecado que están ellos. Y una vez más, lo dejamos en claro, recuerda, a la iglesia se le invita a no tolerar este pecado, a no dejar mezclarse con este tipo de pensamientos, entonces que nosotros seamos prudentes, seamos sabios, seamos entendidos en todo esto y si hemos dejado, podamos escuchar la voz de nuestro Dios y que nosotros podamos arrepentirnos de esto y que podamos regresar, quitar todo aquello que no le agrada a nuestro Dios. Así es. Amén. Bueno, este ha sido este episodio del mensaje a la iglesia de Pérgamo, como chiste de palabras, pergamino que ahí se inventó, nos comentaban ahorita. Esperamos que sea bendición para tu vida, que si llegaste hasta este punto del podcast puedas comentar, puedas poner si llega hasta el final y pongas cuánto tiempo duró para saber si es cierto, pongas un pantallazo y pues te esperamos aquí la próxima semana. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.